A todos, muchas gracias por acompañarnos en Diálogo de Impacto, este espacio que genera opinión, que genera conciencia respecto a lo que se vive en el país. Y justamente usted y yo hemos sido testigos de lo que ha ocurrido producto de las lluvias, específicamente en el Distrito Central, que ha resultado con muchas afectaciones, dejando así a más de 1.200 personas sin hogar. En este momento se encuentran albergados. Y ciertamente parece ser un guión repetido. Esto ante muchas veces por la indiferencia de quienes nos gobiernan y que no buscan soluciones concretas. Ahora la pregunta es, ¿hay solución a esto? Justamente hoy hemos invitado a nuestros estudios al reconocido geólogo Aníbal Godoy, que nos estará haciendo un análisis del por qué se están dando estas situaciones y probablemente las soluciones se podrían dar. Hay que tener esperanza. Más adelante también nuestros compañeros de Copeco y de algunos lugares afectados nos estarán ambientando específicamente para ver qué trabajos se están haciendo y también atentos ante este fenómeno que se estaba generando en el Atlántico, que podría dejar lluvias o no, aunque lo que sí es cierto es que entra un frente frío, según lo que han dicho autoridades de Copeco, y que traerían lluvias. Un poquito de agua en la capital y se vuelve realmente caótico. Pero ya estaremos abordando ese tipo de temas. Justamente hasta el momento se han identificado al menos 500 sitios vulnerables, esto solo en la capital. Solo en la capital. ¿Por qué razón no hay un mapeo de todo esto? ¿No hay un estudio o lo hay? Usted tiene que participar en este diálogo de impacto también. Hay muchos factores como fallas geológicas, desorden en la construcción de viviendas, es decir, hemos crecido desordenadamente en la capital, que es lo que está pasando factura en la actualidad. Y que, ojo, si no se toman las recomendaciones propias, esto podría ser más adelante un desastre. Pregunta, ¿qué debe de hacer para evitar más este tipo de situaciones? ¿Existirá voluntad de los tomadores de decisiones para resolver estos problemas específicamente habitacionales en el país? Bueno, esta y otras preguntas tenemos preparados para ustedes en este diálogo de impacto. ¿Y qué depara para Honduras si no se toman acciones inmediatas? ¿Estaremos el siguiente año hablando de lo mismo, repitiendo nuevamente el dolor o recordando el dolor de las personas que han perdido todo? Yo le invito a que nos acompañe en Diálogo de Impacto. Usted puede participar a través de nuestro sistema de mensajería en WhatsApp también. Puede enviar su mensaje de texto para que así podamos crear este diálogo específicamente juntos. Pero a continuación les presento un breve resumen de las afectaciones que han ocurrido en la capital, específicamente con el tema de las lluvias. En un pueblo fantasma se ha convertido el sector del reparto luego de este derrumbe que prácticamente destruyó más de 30 viviendas. Los afectados claman por ayuda a las autoridades. Esperamos el apoyo porque ya que lo necesitamos en estos momentos, pues, ¿me entiende? Sí, de cero. ¿Y cómo? No, porque es una zona inhabitable. Sí. ¿Cuánto tiempo de vivir ahí en el reparto? 51 años. ¿Ni en el MIS se vivió esto? No, ni en el MIS. Como 70 ahorita como 70. 70 familias. Y en esa casa que viera que es de 2 plantas, ¿cuántas personas vivían ahí? No sabes. Ahí eran bastantes de ahí. Habían como 4 o 5 familias juntas. Mira, Hoy, ¿cómo se escucha? iba a seguir cediendo. Prácticamente aquí ya no se puede vivir. No, aquí ya. Y lo complicado es que para dónde agarra la gente también. Con tanto político mentiroso, solo piensan en el bienestar de ellos. Ni quiera Dios, horror da esto. Sí, le digo que yo hasta frío me da con solo ver eso. ¿Será la misma falla de la guía en que se ha venido para acá? Es la misma. Mira que todo eso se vino, ¿eh? Y todos esos escombros se han venido para abajo porque todo está flojo. La falla geológica inició hace más de 2 años desde el sector de la Guillén y se ha venido corriendo poco a poco hasta el sector de la colonia El Reparto. Este lugar pues prácticamente se ha convertido en una zona inhabitable, aseguran los expertos. La zona ya no es segura para habitar ahí, es una zona de alto riesgo.
Es cierto que Tegucigalpa tiene alrededor de unos 1.500 deslizamientos plenamente identificados entre el 2012 y el 2014, pero los de alto riesgo hay que darle una solución estructural. ¿Qué significa estructural? Que se les puede estabilizar con medidas de mitigación, o no estructurales, como es hacer que la población vaya a vivir a un lugar seguro. Lastimosamente, no pueden haber buenas noticias en cuanto a esa zona, porque año con año va a empeorar. Es decir, en pocas décadas de repente ni tan siquiera va a quedar algo parado ahí. Bloqueado el acceso y bajo resguardo militar se encuentra la zona 0, lugar donde ocurrió este derrumbe y donde los afectados esperan un apoyo por parte de las autoridades. Con imágenes de Elvis Zambrano les informó Walter Pérez. Bien, y es que, como lo decíamos hace un momento, esta parece ser una historia que se repite y pareciera que no existe una voluntad de parte de quienes gobiernan para poder buscar una solución. Leyendo reportes de 1982, es decir, hace 43 años, ya había existido un derrumbe en esta misma zona. ¿Qué trabajos se hicieron? ¿Se hicieron algunos trabajos o no? Para ahondar sobre este tema y para conocer un poco cuál es la realidad de la capital ante la lluvia, nos acompaña el geólogo Aníbal Godoy, a quien agradecemos realmente por acompañarnos. ¿Dónde estamos parados ante la vulnerabilidad de la capital? Buenos días. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, Tegucigalpa es una ciudad muy vulnerable debido a varias razones. Una es el tipo de topografía que tenemos, la composición del suelo, pero sí les quiero recordar que vulnerabilidad es exponerse a ese riesgo. Esos riesgos son naturales y siempre han estado ahí. Hay que recordar que hace 100 años atrás o hasta menos, Tegucigalpa había poca población, y donde hoy tenemos, por ejemplo, el barrio El Reparto y todas las colonias alrededor del Picacho, eso estaba cubierto de bosque, especialmente el roble que todavía vemos ahí en árboles pequeños, y eso amarraba el suelo. Pero Tegucigalpa ha crecido de una forma desproporcionada y desordenada, entonces eso es lo que nos ha vuelto vulnerables, porque allí en lo que le decimos las laderas, para que normalmente uno dice la falda del Picacho, la inclinación es bastante fuerte, ¿va? Y si nosotros en una ladera que es una pendiente, le cortamos el pie de apoyo con las calles, ya esto se vuelve inestable y le ponemos peso más arriba, entonces eso tiende a empujar pendiente abajo. ¿Cuál es el detonante para que haya un deslizamiento? Es cuando hay mucha lluvia. ¿Por qué? Porque el suelo se vuelve más pesado, la fricción entre los granos del suelo, de esa composición, se disminuye, entonces con ese peso tiende a moverse pendiente abajo. Ahora, ¿se ha trabajado por parte de las autoridades, usted con su vasta experiencia, específicamente en Tegucigalpa, para ver cómo se solventa esta situación? Básicamente no, que yo sepa, no. De hecho, ese reporte de 1982, casualmente yo comenzaba mi carrera de geología en los Estados Unidos, no, ni tan siquiera me di cuenta. Lo último que se ha hecho es un mapeo geológico, o sea, de todos los deslizamientos de Tegucigalpa entre el 2012 y el 2014, con 4 expertos que trajo JICA, gracias al hermano pueblo de Japón, pueblo y gobierno de Japón. Eso entregó la alcaldía. Identificamos más de 1.500 deslizamientos, ¿va? Pero esos deslizamientos, ese mapeo que se hizo muy bien hecho, con fotografía aérea tomada en el 2013 a escala 1 en 10.000, eso significa que es una escala que se ve muy bien, y con la tecnología que se aplicó en ese momento, pues se identificaron esos más de 1.500 deslizamientos alrededor de la ciudad capital. Pero esos deslizamientos debió de dárseles una categoría de riesgo alto, riesgo medio o riesgo bajo. Esa categorización no se hizo. El mapa se le entregó a la alcaldía y la alcaldía debió de darle seguimiento, porque una vez identificado el nivel de riesgo de esos deslizamientos,
debió y debe de ponérsele atención a los de alto riesgo. ¿Por qué? Porque los deslizamientos de alto riesgo significa que están activos y que en cualquier momento puede fallar el suelo, ¿va? Entonces ahí es donde debe de tomarse medidas estructurales o no estructurales. Estructurales, mitigar, estabilizar, tal como el mismo gobierno de Japón hizo en el Berrinche, en una parte alta de allí del reparto, en la zona del bambú. Ajá. Y si el riesgo es demasiado alto, lo ideal es mover a esta gente, trasladarla a lugares seguros. Tegucigalpa, por su topografía, cuesta encontrar zonas seguras para vivir, pero se identifica y claramente sabemos que de la salida de Olancho hacia Talanga son los lugares más seguros desde el punto de vista geológico para construcciones. Pero por esa misma escasez de áreas seguras dentro de la zona periférica de Tegucigalpa, deberíamos de empezar a construir verticalmente, ¿va? Lo mismo en los valles, porque los valles los estamos llenando de casas y pavimento, y después ¿dónde se van a cultivar los alimentos para nuestra descendencia? Entonces no ha habido un programa serio que vaya más allá de los estudios, porque eso es lo normal en Honduras. Tenemos toneladas de informes, de estudios, de diferentes estudios, pero llevar esas recomendaciones a la práctica es donde ahí se queda todo en puro papel. El reparto ya no debe ser zona habitable. Toda esa zona realmente es altamente vulnerable, pues ahí vemos, y debí de comenzar diciendo que soy solidario con todos ellos, porque no me queda más, porque desde afuera es más difícil uno, no le queda más que ser simplemente solidario y a veces dar algunos consejos y de repente entrevistas como esta. Pero lo que es la Guillén, el reparto, Cerrito Blanco, Santa Rosa, es una zona altamente inestable. Pero ¿qué pasa? Ya van alrededor de 4 años que se volvió a mover de nuevo la parte de la Guillén. No se hizo ninguna obra de mitigación tratando de estabilizar, y tampoco se ha trasladado esa población a un lugar seguro. De hecho, me decían allí de que había un proyecto habitacional en la salida de Olancho, de alrededor de 100 casas y algo. El proyecto se comenzó, entiendo que es una millonada, y de parte de la alcaldía alguien mismo me dijo, bueno, lo que pasó, que el proyecto se paró porque se le dio un contrato a una empresa que no tenía la capacidad. Entonces, ¿quién no tenía la capacidad? El que dio el contrato. Yo lo que me gustaría ver es que hayan responsables con tanta irresponsabilidad, porque vi otro reporte donde de todas esas soluciones habitacionales planificadas, solo han terminado 2 casas, y que habían entre las 2, y habían como 10 más o menos, y de ahí no hay nada. ¿Y dónde está la millonada de dinero? Yo no estoy diciendo que se ha extraviado ni nada. Claro. Sin embargo, vale la pena que sepan cómo es posible que la gente siga sufriendo, que hay un proyecto que no se tome en serio por parte de las autoridades, porque ¿qué es lo que nos pasa a los hondureños? Siempre andamos pensando en la política, vivimos en un circo político. Si alguien es alcalde, es presidente, no está preocupado por solucionar los problemas de la gente, está preocupado por las próximas elecciones, porque aquí no se para la política. Entonces son realidades que al final vuelven a ese circo vicioso de esa política que no le interesa el pueblo. Y no estoy hablando del gobierno actual, es una historia. Claro. Entonces yo creo que necesitamos ser serios desde la parte de arriba. Demos soluciones a la gente que está en problemas, planifiquemos. El país no cuenta con mapeos temáticos. Por ejemplo, el mapeo de geología a nivel de Honduras en escala 1 en 50.000 apenas se cubre el 22% de todo el territorio nacional, y es una cartografía geológica básica para decidir por qué tipo de suelo hay, después de estudiar lo que se puede cultivar, que no, si una carretera debe pasar por un sitio, un puente seguro construirlo ahí, todo eso debe de servir de base. Vaya, un ejemplo, por ejemplo, de Santa Rosa de Copán
hacia Cucuyagua, esa carretera hay que rediseñarla, porque desde el punto de vista geológico, ahí no hay manera de estabilizar eso, porque es una masa grande que se mueve. Entonces, pero necesitamos un mapeo bastante detallado a nivel de Honduras, en escalas adecuadas, para tener un ordenamiento territorial adecuado y zonificar qué se puede hacer en cada zona según esos resultados. Usted nos hablaba de que han identificado por lo menos 1.500 fallas. Si persiste la lluvia, ¿cuál es el escenario que nos depara? Son 1.500 deslizamientos. Vamos a aclarar un poco aquí. Normalmente confundimos el término falla. Falla tectónica son roturas de gran profundidad y distancias muy largas. Claro que sí hay un par de fallas aquí en Tegucigalpa que lo cruzan, que son fallas tectónicas, pero que esas no están realmente, no son responsables de la situación de los deslizamientos. Los deslizamientos se deben a que hay una masa de suelo que es bastante arcilloso, que son esos suelos rojos que vemos alrededor del anillo, en salida de allá por la Villanueva, por salida a Valle de Ángeles. Esos suelos tienen mucha arcilla, entonces esos finos durante la época de invierno absorbe mucha agua y se vuelve más pesado. En época seca pierde esa agua, entonces rompe. Eso no lo deja ni tan siquiera que se consolide, y derribete, como decimos, en las partes de las laderas, por ejemplo alrededor del Picacho, ese material que se rueda tampoco es consolidado. Entonces cada vez que llueve, esa agua filtra, alguna es parcialmente retenida, parte de esa sale más abajo, y eso vuelve todo más pesado y tiende a empujar pendiente abajo. Y de nuevo, como decía al inicio, si le cortamos el pie de apoyo con calles, y esas calles, dos cortes, no los estabilizamos y arriba le ponemos más peso, eso vuelve, ayuda para que la fuerza de gravedad tenga un trabajo mucho más fácil, haciendo que eso se deslice. 1.500 deslizamientos no tienen nada que ver exactamente con lo que se llama falla tectónica, sino que con esa composición del suelo, la pendiente de la ladera y la profundidad de esos suelos, de ese material no consolidado. Bueno, mire qué interesante, por eso hemos invitado a nuestro especialista Aníbal Godoy, justamente él es geólogo, para que nos hable y conozcamos muy bien, porque para todos es una falla, ¿no? Pero hay que conocer técnicamente realmente qué es lo que está ocurriendo en el territorio. ¿Por qué cree usted, desde su experiencia, que no se le presta atención a este tipo de situaciones? ¿Por qué razón considera usted que no se dan? Bueno, una de las razones, de nuevo, aquí nuestros políticos viven de política, solo les interesa tener un salario, tener poder para tener ese poder que a todo mundo le gusta, y no le interesa el pueblo. Y como tenemos una población con un nivel cultural bastante pobre, un nivel de educación bastante pobre, no importa que hagan o que no hagan, nos piden el voto y volvemos a votar por aquel que no nos ha servido. Honduras, por ejemplo, está lleno de basura por todos lados, ¿va? Ese Valle de Sula, ¿va? Donde está la industria, eso da asco, desde que uno pasa Potrerío hacia San Pedro Sula. Y los mismos alcaldes que no tienen la capacidad de ni tan siquiera de mantener limpio su municipio, vuelven a reelegirse y la gente vuelve a votar. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo la gente, somos puercos, botamos la basura en todos lados, ¿va? Entonces nosotros vivimos en un basurero público. En todo político, vemos que no lo castigamos tan siquiera sin darle el voto, entonces, haciendo o no haciendo. De hecho, da vergüenza decirlo, ¿va? Que hay que decirlo, porque yo puedo ser técnico, pero todo viene al mismo eje, a la misma problemas estructurales. Aquí se delinque, se roba porque es corrupto, le quitamos eso con papeles o lo que sea y lo ponemos de candidato a alcalde, de candidato a presidente, a diputado, y la gente vuelve a votar. Ahí es donde la gente tiene que avivarse. Pero eso es lo difícil, ¿va? Dicen que uno no se puede avivar por sí solo. Entonces, ¿cuáles son las causas? A nadie le interesa al final. Y la otra cosa, cada vez que llega alguien a las diferentes alcaldías, al gobierno central,
y como es asunto de política, no de capacidad, ni tan siquiera de honestidad, entonces ponemos en las instituciones, en los departamentos técnicos, el departamento se llama un departamento técnico, pero lo que menos tiene son técnicos, y al no tener técnicos, ¿cómo se va a resolver los problemas técnicos? Es un círculo vicioso que tenemos que empezar a cambiar como país, pero necesitamos llevar a la presidencia de la República una persona honesta y capaz, que por lo menos piense en el pueblo. Y si no nos sirve, pues afuera y alguien más, hasta que encontremos uno tipo Bukele quizás. 3182-5600, ya tendremos a Gabriela Plata desde un punto de la capital justamente donde se han desarrollado este tipo de incidencias que ha dejado albergadas a muchas personas. En minutos con Gabriela Plata. Pero usted ha sido consultado por alguno de estos aspirantes, ahora que estamos hablando de capacidades políticas. ¿Se le ha acercado algún aspirante a la alcaldía, conociendo su experiencia, para tratar esta problemática? Tratando de la alcaldía, yo hace muchos años atrás, incluyendo el actual, he recomendado de que convoquen a la academia, ¿va? Especialmente claro. Tenemos el Instituto de Ciencias de la Tierra de la Autónoma, tenemos los colegios profesionales como el de arquitectos, el de ingenieros civiles, que se haga un comité técnico, que se haga un análisis de toda la vulnerabilidad de Tegucigalpa y que se le busque una solución general a cosas puntuales, ¿no? Pero como cuando uno recomienda algo bueno, no sirve, pues. Porque para empezar, para recomendar yo no cobro, ¿va? Ni tan siquiera para ir a dar una idea ahí yo cobraría un 5. Pero no, a uno no lo toma en cuenta en ese sentido. Por lo menos, si me permite, sí, claro. de los candidatos presidenciales, el ingeniero Salvador Narrala me pidió casualmente que lo acompañe en la preparación del eje para el plan de gobierno, que ya está preparado, y yo formé mi propio equipo en el tema de recursos naturales, ambiente, cambio climático y gestión de desastres naturales. Es el único que me invitó, y entonces va un muy buen plan de gobierno en estos temas, porque la gestión de desastres naturales es muy importante ponerle atención. ¿Por qué? Porque Honduras es muy vulnerable, porque estamos ubicados justo en el centro donde le llamamos la convergencia tropical, o sea, donde los vientos del este, que ala la humedad del este, se junta con la del oeste, entonces estamos expuestos permanentemente a esas condiciones atmosféricas y, en pocas palabras, año con año tenemos problemas de a veces lluvias extremas y también sequías. Entonces nosotros por esa razón somos vulnerables, pero de nuevo déjeme recordarle que vulnerabilidad es exponerse, ¿va? Sin embargo, por las condiciones, o sea, las condicionantes, que tenemos en el país, topografía muy montañoso, cañones a veces profundos, pero entonces lo vulnerable nos hace la acción humana. Si nosotros le quitamos el bosque a las laderas muy empinadas, donde habían árboles que amarraban bien el suelo, que cuando llovía, esa lluvia empezaba a filtrar y salía en los que le decimos fuentes de aguas o pozos, eso retenía la lluvia. ¿Qué es lo que pasa? Con el crecimiento poblacional desordenado, extendiéndose en forma horizontal, hemos quitado el bosque, y donde teníamos el suelo amarrado, le ponemos, por ejemplo, zacate y maíz, ya esa raíz es tan corta que no amarra el suelo, entonces eso nos vuelve vulnerable. El agua corre, la escorrentía, cada vez que llueve agarra gran velocidad pendiente abajo, entonces ¿qué significa? Hay un mayor proceso de erosión y ese sedimento va a los zanjones, a las quebradas y a los ríos, levanta niveles, entonces el agua corre más rápido, llega ahí, el nivel del agua sube, y como nosotros somos los que nos acercamos al riesgo, no es que el río y la quebrada se nos mete a nosotros fuimos a construir en un punto donde no debimos de construir, pero ¿a quién le corresponde hacer eso? Es al gobierno, hacer un mapeo temático, hacer un ordenamiento territorial, y después de eso darlo a conocer y ponerlo a disposición de los profesionales y no profesionales de las alcaldías para que tomen decisiones adecuadas
Si se puede construir en un área, ¿por qué sí y por qué no? Claro, es definitivamente un tema que tenemos que educarnos mucho también para estar siempre bajo la responsabilidad de nuestras comunidades. Gabriela Plata se encuentra desde un sitio de la capital específicamente mostrándonos parte de estos daños que se han ocasionado en la lluvia específicamente en la capital de la República. Gabriela, buenos días. Licenciado, muy buenos días a toda la población hondureña que continúa sintonizándonos, como usted lo detallaba, y es que producto de estas incesantes lluvias registradas a lo largo de estos días se han registrado múltiples incidencias, entre ellos la formación de múltiples socavones. En este momento nos ubicamos desde la colonia 21 de octubre, donde producto de estos deslizamientos de tierra se ha generado este incidente e incluso en los días posteriores un árbol ha cedido, generando bastante preocupación en esta zona, ya que como pueden observar ustedes, precisamente en la parte superior se encuentra la calle principal de la colonia 21 de octubre y bueno, tras la procedencia de estas lluvias y la continuidad de las mismas, parte de las rocas que recubren a esta calle pues han cedido. Asimismo vamos a mostrarles la parte posterior donde también continúa cediendo parte de esta calle aquí en la colonia 21 de octubre, a lo que vecinos extracámaras nos manifestaban la preocupación, ya que este es un problema que bueno, continúa replicándose y hasta este punto, más allá de colocar una línea de protección, las autoridades no han efectuado una acción inmediata porque, bueno, en la calle es bastante notoria la porosidad de los deslizamientos de tierras, impidiendo precisamente el paso sumamente pues ligero en esa zona aquí en la colonia 21 de octubre. Es lo que nosotros podemos darles a dar a conocer, compañeros, precisamente esta situación y bueno, donde queda en evidencia la vulnerabilidad de la capital. Es importante también saber que varias zonas incluidas como el Manchén y asimismo también el Mercado San Pablo se han reportado múltiples socavones, incluidos también aquí en la colonia 21 de octubre. Este es el informe que nosotros podemos brindarles y les informamos a la población hondureña que se mantenga al tanto de BTV y con la programación habitual que nosotros mantenemos, y retornamos a una pausa comercial. Gracias por seguir en Diálogo de Impacto, 3182-5600. Usted puede enviar sus mensajes. Esta mañana nos acompaña Aníbal Godoy, él es geólogo y estamos haciendo un análisis de lo que pasa en el Distrito Central y evidentemente en todo el país. Esto producto de algún tipo de situaciones que hemos vivido y que han sido repetitivos a lo largo de los años. Ya hemos hablado de que gran parte es falta de voluntad política, falta de quienes nos gobiernan para poder mejorar este tipo de situaciones, en vista que la política no arrancó hace un mes, como oficialmente lo dijo el Consejo Nacional Electoral. Básicamente son 4 años en donde estamos constantemente en política y que son muy pocos aquellos aspirantes que han buscado la academia para encontrar soluciones reales al respecto. Poderosamente me llama la atención, justamente en el corte nos hacía referencia el señor Godoy, de los socavones que se han vuelto como, digamos, como muy de moda, que ahora por todo lado hay socavones. ¿Por qué se dan los socavones? Bueno, los socavones es producto de la mala práctica ingenieril, si es que se le puede llamar ingenieril, porque muchas veces pues no hay ninguna práctica ingenieril, simplemente alguien hace un corte, mete una alcantarilla, y le tira un material encima y luego eso va a fallar como socavón. ¿Qué es lo que pasa? Los socavones en estas áreas solo se dan sobre alcantarillas y sobre quebradas embauladas. ¿Por qué? Porque el material del relleno no es el material correcto. Se está utilizando mucho ese material rojizo, que le decimos capa roja, que es el que vemos en salida de Valle de Ángel y para salida allá para la colonia Villanueva. Esto tiene mucho fino, entonces cuando llueve, la misma presión del agua va sacando los finos, luego la arena más gruesa, luego hace un hoyito y después semejante hueco y colapsa. Y como tampoco
hay ningún tipo de mantenimiento durante el año, durante la época seca, y además de eso, la gente le tira basura, llantas, hasta refrigeradoras viejas he visto, y cuando tapa los tragantes, ¿qué es lo que pasa? Esa agua agarra más presión, empieza a meterse por donde no se debe de meter, o sea, por fuera de la alcantarilla, y empieza a llevarse los sedimentos y al final pues colapsa, pues, porque al no tener ese soporte en forma compacta, se va debilitando hasta que llega a colapsar y se hace un hoyo. Otro escenario que hemos sido testigos también y que es muy repetitivo es lo que ocurre en la costa de los Amates, en donde siempre, para esta fecha, siempre hablamos de desastres. La costa de los Amates es otra historia, ¿va? Por ejemplo, creo que fue en el gobierno del señor que tiene apartamento gratis en Nueva York, se hizo un puente y ese puente ni tan siquiera se inauguró, valió una millonada, se le llevó, no hubo ningún responsable. En el gobierno actual, allá fueron a hacer un remedio de borda, 54 millones, según el alcalde. Con la primera tormenta se fue. ¿Quién es el responsable de esas obras? Mientras el que dé el contrato, o sea, el contratante, el contratista y el supervisor, que casi siempre, muchas veces, contratista y supervisor se ponen de acuerdo para los asuntos de la corrupción, si nadie va preso, las obras seguirán fallando sin ningún responsable. Esos son los problemas que tenemos acá. Yo creo que aquí la corrupción debe de haber leyes más duras para la corrupción, para los corruptos, y que no debe prescribir el estilo hondureño: robo millonada, me voy a Costa Rica, me voy fuera, 10 años, los 10 años vengo y yo voy a salir limpio. Y si no venís limpio del mismo, al nivel del Congreso, hay que limpiarlo porque es la misma mafia de la corrupción, o sea, los mismos pícaros, hombre. No solo falta que me digan, probá quién de nosotros. Porque eso sí es fácil. Entonces, ¿cómo vamos a enderezar un país así? Lo importante, especialmente la juventud, hay que despertar, hombre. Sí. Hay que despertar porque si no el país está condenado, nuestra descendencia. Al fin y al cabo yo ya veo la meta final ahí algo cerca, ¿va? Porque ya usé los años que la madre naturaleza me regalaba. Ya llevo más de dos terceras partes, pero me da no sé qué. Y yo de 68 años y la historia no cambia, empeora. Entonces necesitamos gobernantes serios que realmente les interese el pueblo. Y tenemos un buen vecino que a veces la gente le molesta que mencione al vecino Bukele, pero hasta la fecha lo ha demostrado. Y Bukele a El Salvador le va a enrutar hacia el desarrollo. Y ojo, que si siguen así y no se tuercen, va a superar a Costa Rica en pocas décadas, que Costa Rica está mucho más adelante de nosotros. ¿Y qué pasa con Honduras? En el mismo atraso y en ese circo de política que nos salimos, la inteligencia artificial avanza. Y la inteligencia artificial avanza porque hay personas inteligentes usando el cerebro para desarrollar la inteligencia artificial. Pero en este país no podemos utilizar ni la inteligencia natural, peor para que desarrollemos la artificial. Bueno, está su punto de vista y es importante también analizar, porque usted lo mencionaba, que como medida o como solución podría ser también las construcciones verticales. Bueno, ya hace muchos años atrás vengo diciendo la importancia de las construcciones verticales. Si tenemos poca área, por ejemplo en la ciudad capital, si nosotros sumamos las zonas de deslizamiento más las de inundación ahora, que es la parte baja, en pocas palabras casi llegamos al 70% de zonas vulnerables o a deslizamiento o a inundaciones. Entonces, ¿cuánto nos queda de área para la construcción segura? Debemos de empezar a hacer la construcción en forma vertical en zonas seguras, por ejemplo las torres.
Lógico que la construcción vertical es más cara, pero eso es más caro a corto plazo, pero a mediano y largo plazo, ¿qué es lo más barato? La construcción vertical en zonas seguras. Ya deberíamos de estar pensando en la construcción de torres. Hay que darle algún beneficio al constructor y al que va a comprar esas soluciones habitacionales, pero que alrededor de áreas donde hayan torres, porque torres hay aquí, va, pero es para la gente que puede comprar esas torres, va. Pero tenemos que pensar en la gente nivel medio y la gente nivel más limitado económicamente, donde alrededor se tome en cuenta la parte ambiental, donde haya parques de diversión, donde haya escuelas, donde haya una recreación sana para los niños, que sea seguro, donde hayan sistemas de salud. Debemos de hacer ese tipo de núcleo alrededor de torres para que la población no viva en estas zonas que son, bueno, que año con año se repite, que se movió una parte, que después la otra, y en las otras zonas donde se inunda como el Valle de Sula, la otra cosa, vaya, tenemos a Comayagua. Comayagua está a un ritmo de desarrollo ahorita, de que uno ve urbanizaciones por todos lados. Es un valle para cultivar. Entonces empecemos a construir verticalmente, y Comayagua tiene zonas de inundación. ¿Por qué? No porque el río se les mete, es porque están construyendo en los derechos del río. Yo creo, y eso debe ser una política pública, que se socialice con quien tenga que socializarse, pero es importante que se empiece a tomar en cuenta. Mire qué interesante lo que nos acaba de decir justamente. Ciertamente Comayagua se ha convertido, esto producto del aeropuerto internacional, se ha convertido en una zona de mucho desarrollo, pero también el desarrollo debe de ir de la mano con la responsabilidad, porque lo que usted acaba de apuntar es cierto. Cada vez que hay inundaciones, el río se metió. No, señores, es que nosotros estamos invadiendo el cauce real del río, y al final es lo que ocurre, como en el caso del Valle de Sula, que también cada vez que ahora mismo los empresarios están sumamente preocupados porque se puede avecinar un temporal muy fuerte y les echa a perder tantísimas cosas. El Valle de Sula, imagínense que cuántos años lleva ya de estarse hablando de la presa Llanito de Jicatuyo, ¿eh? Y la presa El Tablón. La presa El Tablón, por ejemplo, actualmente, pues hasta el dinero está listo. Pero como a nivel de gobierno se comete tanto error, se van a decidir a poner la cortina en un lugar que se movió y ni tan siquiera habían socializado. ¿Por qué lo digo yo? Porque yo conozco con propiedad el área, conozco los dueños de esas tierras, porque tuve un proyecto desde hace muchos años atrás, ahí me conocen desde hace alrededor de 40 años. ¿Qué pasa? Si no socializaron ni con el dueño de la tierra, ¿cómo los dueños de la tierra y la población va a querer que les inunden un valle, que es un valle donde les da de comer a un montón de gente, porque es un valle productivo? Tiene que ser más pensado eso. A donde estaba planificado originalmente es una zona con un mayor cañón y los daños eran menores, o sea, no estaban dañando áreas de cultivo como lo estaría ocurriendo actualmente. Para mí en esa zona no debe de haber una presa, en el Tablón, no debe construirse una presa multiusos. Una presa multiusos significa que es una cortina que va a retener agua y va a mantener agua. Tiene que ser una presa de control de crecidas picos. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a haber una zona inundable, pero hay un paso de agua permanente, pero no pasa, detiene el exceso de agua pico y luego lo va siempre dejando pasar sin que dañe hacia el Valle de Sula abajo. Entonces, hasta esas cosas deben de pensarse, pero a veces solo lo hacemos desde el punto de vista político. A veces no integramos ni tan siquiera a los profesionales para que haya como un tanque de pensamiento para tomar las mejores decisiones. Lo hacen así como decimos los hondureños, a la zumba marumba. Así no se puede, hombre, no se debe. La presa Llanito y Jicatuyo, esas están bien pensadas y deben de ser multiusos, para turismo, para producción eléctrica, de energía eléctrica, para agua potable, irrigación, etcétera.
porque esa sí está en una zona que la tierra pues no es de uso como lo que pasa en el Valle de Quimistán. Yo creo que son temas que hay que retomarlo y hay que retomarlo con bastante seriedad. Claro, y vemos de que aunque ha formado parte del discurso político, va graníticamente, o sea, tampoco se le está prestando la atención como debería de ser. Así es. Y otra cosa, que si me permite unos momentos. Claro. Estamos nosotros, están de moda el tema cambio climático. Permítame explicarle que cambio climático, la definición es sencilla, es el cambio del clima. Consta de dos periodos, enfriamiento global y calentamiento global. En los últimos 2.5 millones de años han habido 6 periodos de glaciación o enfriamiento global. Donde se enfría más es en el Polo Norte, en el hemisferio norte. El hielo avanza hasta la Florida cuando estamos en ese periodo de glaciación. Y luego estamos apenas en el 6º periodo de calentamiento global. Hace un poco más de 10.000 años atrás terminó el 6º periodo de glaciación de esos 2.5 millones de años, porque de ahí para atrás han habido unos que han cubierto el globo terrestre. Los humanos tenemos alrededor de 3.8 millones de años de existir. Nos hemos adaptado, nuestros antepasados se adaptaron ya a 6 periodos de enfriamiento global y ahora nos toca adaptarnos al 6º de calentamiento global. Durante el calentamiento global, que es un periodo de 50.000 años, apenas llevamos 10.000 años. Significa que para alcanzar el pico máximo nos faltan alrededor de 15.000 años. Calentamiento global, todo se vuelve extremo. La lluvia, los rayos, la sequía, los vientos, todo se vuelve extremo. El nivel del mar todavía le falta alrededor de 90 a 100 metros que va a subir. O sea, hay problemas en las costas alrededor de nuestro globo terrestre. Todo eso hay que verlo a futuro. ¿Cuánto se planifica un proyecto? Un proyecto hay que planificarlo por lo menos a 2 siglos o 3 siglos o 5 siglos, no menos, porque entonces si lo vemos cortoplacista cometemos de muchos errores. Claro. Entonces hasta en eso tenemos que verlo y planificarlo con tiempo, tenemos que ver a futuro, pero quienes planifican a futuro son la gente que conocen. El que no conoce, no tiene, cuando tenemos instituciones que no tienen técnicos, no pueden ver más allá que un salario. Y a veces, además de ese salario, como la misma incompetencia, darle vuelta a todo en una tramitología interminable que nos lleva hacia esa miseria que mantenemos este país. Da vergüenza decirlo y lo repito. A mí me da vergüenza que Honduras sea el 2.º país más atrasado del continente americano. Solo sobre los hermanos de Haití, que si nos hubiera ganado el fútbol el otro día nos hubieran mandado al último. Es un sarcasmo, pero hasta en eso tenemos que ver. Yo creo que tenemos, como hondureños debemos de despertar. Es muy importante para despertar a la población, es darle más conocimiento adecuado, con capacitaciones, pero ante todo con una educación altamente técnica y que sea de calidad. Eso es lo que necesitamos en este país. Pero si no invertimos en la juventud, este país, la historia no va a cambiar, hombre. Y yo creo que es importante que nosotros, los adultos, empecemos a dejar una semillita que sirva para la descendencia, que esa no se va a perder desde el punto de vista de religión. El fin del mundo ya viene. Claro, en forma de individual solo hay que estar vivo y se le terminó el mundo. Pero como sociedad, desde el punto de vista de geociencia, como humanos, vamos por millones de años y hay que prepararnos más allá. Así que esos son tipos de reflexión, pero no podemos dejar la parte técnica si no le encajamos con la parte estructural, que al final es la política. Claro, sería interesante para aquellos que aspiran a cargos. Estamos ya muy cerca del proceso electoral. Hasta ahora, si no es porque nos lo aclara nuestro invitado, pues no ha habido candidato alguno que haya puesto dentro de su propuesta esta situación. ¿Cómo incorporar la academia
de la geología específicamente, para evitar este tipo de desastres que año con año se dan en nuestro país. Y ya lo escuchamos, si no tomamos cartas en el asunto, esto se nos va a ir complicando cada vez más. Así que un llamado a los políticos, presten atención a eso, no solo lleguen con paliativos o promesas que al final no se cumplen. Tenemos el caso de los vecinos de La Guillén, por ejemplo, que aún siguen esperando esas ansiadas casas. Tenemos estas familias que han sido evacuadas en el reparto que no sabemos qué va a ocurrir. Y poniendo un panorama hipotético de que el señor alcalde no llegase a ganar o a la reelección, ¿cómo quedan estas familias? Y así muchas otras a todo lo largo del país, por supuesto. Así que es importante. Sus consideraciones finales y su mensaje final ya al cierre de este diálogo de impacto. Bueno, primero agradecer la invitación y ser solidarios con los que sufren aquí en la ciudad capital y a lo largo de Honduras. Es cierto, hay que recordar que la vulnerabilidad es exponerse a ese riesgo. Los hondureños somos inteligentes. En promedio somos inteligentes, pero a veces nos falta utilizarla. Utilicemos la inteligencia hasta para decidir dónde se va a vivir. Yo creo que si uno observa o pregunta cuál es la historia de donde uno va a construir, hay que acordarse que es el esfuerzo de uno de tantos años. De ahora en adelante los invito a que el nuevo, especialmente al joven que va a tomar una decisión dónde construir, piensen eso, pregunten, investiguen y empecemos a elegir, escoger gente honesta y capaz para que nos gobiernen. No nos dejemos llevar por un bono. El bono nos da comida para hoy y de repente la semana, pero nos da pobreza para el resto de la vida, hasta para las generaciones que vienen atrás. Se debe de invertir en este país. Se debe de invertir en educación, en sistemas de salud que realmente respondan a las necesidades de la población, porque Honduras es un país desnutrido. Nuestra población es desnutrida, hasta mentalmente somos desnutridos. ¿Por qué? Porque ya lo traemos hasta por genes, pues cambiemos eso. Es importante que a las generaciones futuras realmente tengan mejores oportunidades y que no seamos el segundo país más atrasado del continente americano. Propongámonos nosotros hacer de este país un hogar digno a donde todos querramos vivir, y solo lo podemos alcanzar tomando las decisiones nosotros mismos. Bien. Muchas gracias, Aníbal Godoy. Él es geólogo reconocido en nuestro país, dando algunas recomendaciones para mejorar la situación. Antes de cerrar este espacio, quiero ir con Walter Pérez, que se encuentra desde Senaos, Copeco, justamente. ¿Cómo está este fenómeno natural que se está formando en el Atlántico? ¿Dejará lluvias entre el frente frío? Walter, con usted. Acompaña a Mario Centeno, quien es pronosticador en turno sobre este fenómeno que se podría formar. Mario, ¿qué efectos podría traer al país y de igual forma a este frente frío? Bueno, por los momentos siempre es una onda tropical que está allá en el Caribe. Tenemos los datos de lo que es el Centro Nacional de Huracanes. Se podría formar, tiene una posibilidad del 100% de formarse entre el día de hoy y el día de mañana, ya convertirse en un ciclón tropical. Este es el área que se podría convertir y los modelos ya son más consensuados en cuanto a su trayectoria. Podría agarrar hacia el norte, pasando sobre Haití y República Dominicana, o entre Haití y Cuba. Esa sería la trayectoria. En menor porcentaje podría llegar hasta Centroamérica, pero sí vamos a dejarnos, nos va a dejar un poco de agua. ¿Por qué? Por su movimiento, su oscilación en los vientos, podría meter más humedad del Caribe al territorio nacional. Este es el área en que se podría convertir en un ciclón tropical, y luego todos los modelos ya están más consensuados en que haría un movimiento brusco hacia el norte, pasando o entre Cuba y Haití, o pasando sobre Haití y República Dominicana hacia aguas del Atlántico. ¿Frente frío también para cuándo estaría? El frente frío ya lo estaríamos sintiendo alrededor del fin de semana, dejándonos un descenso en las temperaturas, mayor nubosidad y lluvias más marcadas en el norte del país. Muchas
Gracias, muy claro Mario Centeno, licenciado, a esta hora de la mañana sobre los efectos que estaría generando este fenómeno natural y de igual forma este frente frío que lo estaríamos teniendo para este próximo fin de semana. Mi reporte a esta hora con ustedes, buenos días. Bien, gracias Walter. Bueno, ya baja un poco la intensidad de esta lluvia, por lo menos para nuestro territorio, pero sí va a dejar lluvia. Qué buena suerte que hay un frente frío haciéndonos el favor de empujar esta tormenta tropical hacia el norte. Bien, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y por supuesto a nuestro invitado. Le invitamos a que continúe con Ani Romero y Andrómeda Díaz con más de Hola Honduras. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Con permiso.